Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Como siempre, daros los buenos días y bueno, pues comentarme, confirmarme que se escucha correctamente y que veis en vuestras pantallas el disclaimer. Me comentáis, entiendo que está todo bien, así que nada, nos disponemos directamente a observar la plataforma. Básicamente hoy tenemos un mercado de gremos donde el dólar estadounidense, el yen japonés y el franco suizo son las principales divisas de negociación al alza durante la jornada de hoy, mientras que por otro lado el dólar canadiense y la corona noruega, entre alguna otra divisa también, bueno, pues se ve muy impactada por los retrocesos y los comentarios por parte de Donald Trump y de Mike Pompeo respecto a las negociaciones y las tensiones comerciales. Básicamente lo que tenemos es un inicio de semana con los estados de ánimo prácticamente en rojo durante toda la sesión asiática. Tanto el Shanghai Composite como el Hong Kong Composite han estado negociándose en un rango negativo y ahora mismo en la pausa, bueno, pues hemos llegado a ver al Kospi coreano en un -3%, que es donde ha cerrado ahora mismo. En los mercados estadounidenses descuentan una apertura negativa de aproximadamente un 1%, donde el VIX remonta hasta bueno, prácticamente los 38 puntos porcentuales, mientras que en el mercado europeo, que es ahora mismo la referencia, vemos fortísimas ventas por parte de todos los índices en concreto. No hay ninguno en particular que se esté salvando de la quema y ahora mismo el MIB italiano es de los que más cae junto con el índice austriaco, que en este caso casi, bueno, pues cae un 5%, mientras que el DAX alemán recorta casi un 3%, el Eurostoxx un 2,60 y el IBEX 35 un 2,43. Las tensiones vienen de la mano de los comentarios que os comentaba por parte de Donald Trump y Mike Pompeo. Este segundo ha dicho que existe una enorme evidencia de que el COVID-19 se originase en un laboratorio de Wuhan y que fuera propagado de manera intencionada, mientras que el presidente Donald Trump bueno, pues ha dicho que retirará o se retirará del acuerdo comercial en caso de que China no empiece a comprar ya productos agrícolas. Es un, bueno, pues el tira y afloja que hemos estado viendo durante la guerra comercial y también hemos estado viendo ese comportamiento, esas tensiones en la guerra comercial, pues cómo han ido impactando a los mercados. Si a esto le sumamos los PMIs manufactureros, que son los que tenemos para la jornada de hoy y que serán la referencia en el calendario macroeconómico, pues podemos hacernos una idea de las tensiones y de los intereses que hay de por medio. Aunque el número total de casos confirmados ha superado los 3,5 millones y el número de muertos ha ascendido a casi 240.000, ya hay 1,15 millones de personas que se han recuperado y Trump ha dicho que espera que 75 a 100.000 muertes que el tope o el techo de fallecidos en Estados Unidos se espera en torno a los 75.000 o 100.000 muertes. Actualmente es de casi 70.000, por lo tanto parece un poco, bueno, muy poco probable que esos topes que el presidente ha dicho pues no se vayan a romper incluso con cierta facilidad. Uno de los datos también de referencia que está bueno, pues, importunando mucho al mercado del petróleo es precisamente Warren Buffett y su, bueno, pues, y su holding o su empresa de inversión Berkshire Hathaway, donde han vendido participaciones en las 4 aerolíneas que poseían accionariado, quedándose bueno, totalmente sin ningún tipo de inversión en este sector. Y a pesar de la fuerte liquidación en el mercado de estas compañías, Warren Buffett se ha mantenido en margen durante este tiempo y ahora mismo la inversión que ha recuperado tenía un valor de 137.000 millones en el sector. O sea que fuertes ventas en el sector aeronáutico, principalmente por la venta de su cartera de compañías aéreas de Warren Buffett. Por otro lado, bueno, pues los PMI manufactureros veremos cómo, bueno, pues están dando datos de absolutamente todas las índoles, pero con una tendencia bajista bastante importante. Otra presión en el mercado del petróleo es que la Comisión de Ferrocarriles de Texas probablemente vote en contra de los recortes prorrateados de la producción del petróleo durante la votación que tendrá lugar mañana. Por lo tanto, más presión sobre el mercado del petróleo, que retrocede junto a los metales industriales. La negociación en metales preciosos es mixta y ahora mismo pues podemos ver ese canal, ese rango de negociación del oro del doble techo y el doble suelo,
del cual no sale y en principio pues bueno, debería mantener esa figura técnica de hoja de sierra en torno a los $1.700 por onza. En el caso de la plata, el movimiento es totalmente lateral, muy parecido a la estancación que vimos, al estancamiento que vimos durante el gran periodo del año 2019, del último trimestre y principios del año 2020, y ahora mismo, pues bueno, consolidación en torno a ese rango del 50% aproximadamente de Fibonacci desde los máximos vistos antes del inicio de la pandemia, y ese rango actualmente es el que se está negociando. Como os comentaba, en el caso del petróleo ha abierto con un gran hueco bajista. En el caso del Texas, este hueco es de aproximadamente un 2,5, un 3%, pero es que el mínimo en pues, pocas horas después del inicio de la negociación del futuro ha llegado a un menos 6,6%, y aunque no ha llegado a tocar y a cerrar el rango, el hueco que ha dibujado en la apertura, intentando buscar esos 22,30, que fue el precio de cierre del pasado viernes, se mueve en un rango entre los 22 aproximadamente y los $21 por onza, por barril. Como podíamos observar, al igual en las jornadas del pasado viernes, negociación volátil de un más menos 5% aproximadamente, que para aquellos operadores de muy corto plazo intradiarios, pues lógicamente habrán podido hacer más de una operación. En el caso del Brent, de referencia en Europa, vimos un más 4, menos 3,5% durante la jornada del viernes, para cerrar prácticamente plano a última hora de la jornada del viernes, y hoy ha abierto con un hueco bajista de aproximadamente ese menos 3%, alcanzando un mínimo de aproximadamente un menos 3 con 8%, y observando lógicamente una recuperación de todo el hueco bajista, y bueno, pues el sesgo sigue manteniéndose en negativo. Ya en el mercado de renta fija, pues lógicamente hoy fuertes compras en divisas refugio. Deberíamos esperar cotizaciones alcistas en el precio del bono a 10 años americano y del bono a 10 años alemán, de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a ver. Y bueno, básicamente una pérdida de negociación muy fuerte, porque la volatilidad que estamos observando en el bono de 10 años americano sigue manteniendo pues esa resistencia o ese, bueno, línea de regresión, mejor dicho, de la línea clavicular del hombro cabeza a hombro visto durante el durante el mes de marzo, perdón, de este año. Y bueno, pues cotización totalmente lateral en torno a los $139.000 por título, dejando prácticamente quietos los tipos de interés del cupón desde hace prácticamente 2-3 semanas. En el caso del Bund alemán, ruptura al alza del canal lateral que venía dibujando, y de hecho ruptura con fuerza durante la jornada del viernes. La negociación de estos futuros, bueno, pues prácticamente ha dejado vía libre para que la cotización, perdón, esta es la cotización del jueves, ha dejado vía libre para el incremento de los precios del bono. Recordemos que todavía está pendiente conocer si el plan de ajuste y de liquidez del Banco Central Europeo, que la semana pasada ya dijo que no tocaría los tipos e incluso que los observa de manera alcista, es decir, la previsión tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo es que revisen al alza, siempre y cuando las condiciones sean favorables, los tipos de interés. Por lo tanto, no está sobre la mesa recortar aún más dichos tipos, y eso, pues lógicamente, sabiendo que necesitarían de inyecciones de liquidez en el mercado, los primeros instrumentos más favorecidos por esa liquidez son precisamente la renta fija. Entonces, vemos lógicamente subidas por encima de esos 173,30 mil euros por bono, y ruptura que buscará en principio, después de la toma de beneficios o la recogida de beneficios de aquellos tomadores de bonos durante la semana pasada, pues recortes que probablemente busquen nivel de soporte, lo que antes era la resistencia. En el caso del VIX, pues habíamos comentado que ha remontado en torno a un 3% durante la jornada de hoy con respecto a la del viernes. De hecho, la negociación
del instrumento está prácticamente plana después de haber visto un pico casi en los 40 puntos porcentuales y cotizando con huecos de negociación que todavía no se han cubierto, ni el de hoy ni el del jueves con el viernes. Veremos a ver lo que sucede. Si hay una remontada de la volatilidad hasta el 43%, que es la siguiente resistencia a observar, pues deberíamos ver con cierta cautela la negociación sobre los índices. Y en el caso de los índices, si nos vamos ahora a ellos, después de haber comentado la generalidad, cómo está cayendo en torno a un 2, un 3%, vamos a ver si nos carga. En el caso del SP500, primero vamos a irnos al DAX alemán y luego ya nos vamos a la referencia de Estados Unidos. Vemos como el DAX alemán ha abierto con un hueco bajista tremendamente fuerte y aunque ha recuperado poco a poco parte del terreno, le queda todavía mucho por cubrir. De hecho, habréis visto cómo tenéis hoy una noticia publicada poco antes de que se iniciara el seminario, una última hora sobre el DAX, que refleja una caída con fuerza por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que puede hacer que los índices coticen de manera negativa durante la sesión de hoy. Prácticamente estará sobre la mesa y sobre todas las noticias y todos los tabloides del sesgo financiero, pues ese incremento de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China, principalmente por parte de Estados Unidos, que es el que está propiciando y provocando este tipo de circunstancias. Entonces, el SP, después de haber visto cómo cotizaba por encima de ese 61,8%, ha perdido, sin despeinarse demasiado, ese 61,8% y podríamos ver y observar como su principal referencia a nivel técnico serían esos 2.700 puntos y aproximadamente el 50% de Fibonacci. Bueno, pues después de observar cómo mucho del componente macroeconómico o fundamental de la economía no sostiene las subidas en los índices de renta variable que hemos estado observando. De hecho, si seguimos alargando el volumen de negociación, cada vez se está negociando menos. Por lo tanto, el impulso alcista, aunque siga manteniéndose, cada vez tiene menos fuerza. En el caso del Nasdaq, de referencia para el sector tecnológico, hemos visto cómo después de esa ruptura del 78,6 la semana pasada, caída con fuerza, y aunque hoy está intentando recuperar, fruto principalmente del hueco bajista con el que han abierto todos los mercados de renta variable, su principal pues, objetivo a observar no es tanto el 78,6% o los 9.000 puntos del índice, sino el soporte más cercano, que son los 8.400 puntos, aproximadamente ese 61,8 de Fibonacci. Y ya en el Dow Jones, recordemos que este índice no está ponderado y todas las compañías tienen el mismo peso relativo sobre el mismo, aunque tengan una capitalización diferente. La volatilidad en este índice es mayor y después de haber rebasado la semana pasada el 61,8, las últimas dos sesiones han sido tremendamente malas y bueno, pues aunque ha abierto hoy con un hueco bajista importante como en el resto de selectivos apoyándose en el 50% de Fibonacci, es justo este nivel, los 23.000 puntos del índice, el soporte a observar. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos durante este inicio de semana y si realmente, bueno, pues estos niveles de cotización se mantienen a nivel fundamental o si por el contrario deberíamos empezar a observar fuertes caídas. Entonces, efectivamente, como me comentáis, por fin se ven las noticias en los mercados, esto no era nada normal. Efectivamente, estábamos viendo mucho sesgo emocional sin ningún tipo de soporte fundamental en los índices de renta variable. Veremos si esto realmente tiene consistencia o si los datos macroeconómicos que ahora veremos en el calendario realmente deberían empezar a reflejarse en los mercados y lógicamente en los índices, porque, bueno, pues quizá el único índice que realmente ha operado con cierta realidad, teniendo en cuenta la evolución de otros selectivos, como por ejemplo el DAX alemán, comparándolo con el IBEX 35, podemos observar que mientras el DAX alemán ha recuperado 2/3 de su caída, en el caso del IBEX 35 parece que ha sido mucho más realista. Parece ser que el sesgo más bancarizado del selectivo español tiene su repercusión un poco más real en la economía de mercado, parece ser, y lógicamente apoyarnos ahora mismo en torno a ese 23,6% de Fibonacci, en torno a los 6.600 puntos, parece que el gráfico técnico del IBEX 35 es un poquito
más realista que cualquier otro selectivo, o bien de la eurozona o comparándolo, por supuesto, con Estados Unidos. Comentáis, esta semana será desastrosa visto la previsión de las nóminas no agrícolas. Bueno, más que las nóminas no agrícolas, que en sí son un dato importante, el dato más relevante ahora mismo del mercado estadounidense, que lo vemos de manera semanal, son las solicitudes de prestación por desempleo. No es normal que cada semana de media 3 a 4 millones de personas soliciten la prestación. Eso es que cada semana se incrementa el paro en Estados Unidos en 3 a 4 millones de personas más. Eso es un dato brutal. Y luego las previsiones de Producto Interior Bruto en España, que es un poco la referencia que también debemos tener, el gobierno espera que el PIB anual se recorte en torno a un 9 y pico por ciento, pero los datos fundamentales de casas independientes de análisis sitúan el recorte en el PIB de España por debajo del 12%. Estamos hablando de 3 puntos porcentuales de diferencia que veremos como a lo largo del año se irán ajustando más hacia el segundo dato, hacia el 12%, que hacia el 9% que ha reflejado de manera oficial el gobierno. Recordemos que el PIB de este primer trimestre solo ha reflejado el impacto del coronavirus apenas un mes y una semana, mientras que este segundo trimestre, abril, mayo, junio, estará 100% impactado por el coronavirus. Y aunque podamos ver una cierta desescalada y una relajación en las medidas de restricción, en las famosas fases del 0 al 4 que plantea el gobierno, eso no quiere decir que la industria se recupere en la misma medida o con la misma sensibilidad con la que esperan reducirla o realizar la desescalada, ¿no? Entonces, hoy tenemos una jornada importante donde ha sido festivo en China y en Japón, tras haber visto los datos de empleo de abril para Nueva Zelanda, que han caído a menos 53 puntos, es decir, ha caído un 50% los anuncios de empleo. Lo que tenemos hoy son los PMI manufactureros. Después de haber visto datos por parte de India, Suecia y Polonia, cuyos datos han sido peor de lo esperado, como era básicamente de esperar, el dato manufacturero actualmente de la Europa occidental, vemos que el único dato peor ha sido el de España. Por lo tanto, bueno, pues mal dato para nosotros, donde preveíamos un 34 y el dato publicado sería de 30,8, mientras que sorprendentemente Italia, su PMI recupera un 1,1%, 1,1 puntos, perdón, con respecto al 30 que se esperaba. Veremos a ver lo que pasa con Francia, Alemania, importantísimo, y por supuesto el conjunto de la eurozona. Por lo demás, hoy la jornada en Estados Unidos a nivel de datos macro es un poquito más suave, aunque los datos de pedidos de bienes duraderos, sin tener en cuenta el transporte, se espera un recorte de solo un 0,2, pero teniendo en cuenta el transporte, esa caída se acrecienta casi hasta el 14,4% de caída. Entonces, sigamos atentos a los mercados. Recordar que mañana tendremos el dato semanal de API Week, donde se espera una producción, bueno, pues un cambio de inventario desde los casi 10 millones a los 5,5. Esto debería, lógicamente, impulsar al alza un poco el precio del crudo, porque la desescalada en la producción, que no es toda la que nosotros nos gustaría, se está empezando a consumir en el inventario, algo que es visto, lógicamente, de manera positiva, porque presupone que hay un incremento de la demanda o que la oferta se ha ajustado a la demanda actual. Pero bueno, esos son otros derroteros que veremos durante las próximas jornadas una vez que conozcamos los datos publicados. Por mi parte, nada más. Prestar siempre atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, a la pestaña de vídeos con las últimas novedades, tanto del canal de Pablo Gil como del resto de seminarios del equipo de analistas. Por mi parte, nada más. Desearos una buena sesión, muchísima suerte y nos vemos mañana en un nuevo seminario. Hasta mañana.